Mateo capítulo 12, versículos del 43 hasta el 50. Lo tenemos todos ahí. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Cómo encuentra la casa? Desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel, repita eso por favor, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En otras palabras, Jesús dijo, el que hace la voluntad de mi Padre es mi familia. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por la vida que nos das. Gracias, Dios, porque tu misericordia es nueva cada mañana y porque tienes siempre cosas especiales para tus hijos. Ahora, Dios, te suplico que nos hables al corazón y que nos permitas, Dios, entender tu palabra, compartirla y entenderla, Señor, porque de verdad, Padre Celestial, queremos hacer tu voluntad. No queremos pasar por alto lo que tú quieres que hagamos, Señor. Pero necesitamos que nos bendigas hoy. No permitas, Dios, ser personas con corazones vacíos, Señor, sino que por el contrario, que podamos nosotros vivir llenos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de la vida en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. El tema de ahora, amados hermanos, es corazones vacíos. Corazones vacíos. Escuché una exposición al respecto y la conclusión era que un corazón mal enfocado, un corazón sin dirección, pues entonces nunca llega a la meta. Pero esto es más profundo que eso. Porque estamos hablando, amados, que cuando un corazón está espiritualmente vacío, es como una casa inhabitada, una casa vacía, que no tiene quien la defienda. Y entonces es una casa donde pueden entrar cualquier persona, tomar posesión. Y si entra alguien que no es el dueño de la casa y que no tiene ningún aprecio por la casa, esa casa será destruida, será hecha a pedazos en poco tiempo. Pero cuando el dueño de la casa la tiene, cuando alguien que ama esa casa está dentro, la casa se mantiene firme y nunca cae. Fíjense, amados, la Biblia nos habla de un reino espiritual que nosotros no alcanzamos a ver. Esto, amados, para muchos es ya algo que no se habla, no se dice. Pero la Biblia enseña que nosotros debemos estar atentos. Y es una vida espiritual, amados, en el cual nosotros no estamos en medio, sino que estamos de un lado o estamos del otro. Espiritualmente así es. Usted está con Cristo o está contra Cristo. O pertenece al reino de Dios o pertenece al reino del príncipe de este mundo que es Satanás. No hay otro lado. No hay términos intermedios. De hecho, en Apocalipsis alguien quiso tomar un lugar intermedio y el Señor le mandó y le dijo que era tibio. Y porque no eres ni frío ni caliente, que dijo el Señor, te vomitaré de mi boca. Y entonces iba a ocupar el lugar de aquellos que estaban en contra del Señor. En otras palabras, esto, amados, este tema es algo que uno no puede quedarse en medio. De repente viene gente a la iglesia
y lo escucha de la iglesia y dice, no, esto no es para mí, porque realmente no ha entendido esto, desconoce por completo esto. El apóstol Pablo dice que, y vimos un trozo de esto ayer en la célula, que que Pablo estaba predicando el evangelio con claridad, pero que si no lo logran ver, es que está oculto para los que no disciernen, para los que el espíritu de este mundo tiene entenebrecido el conocimiento, para que no lo entiendan y la luz de Jesucristo no venga a ellos. O sea que si usted está lejos del Señor espiritualmente hablando, aunque esté dentro de la iglesia, amados hermanos, usted pertenece al reino de Satanás, y Satanás va a hacer, oiga y ponga atención a esto, todo lo posible para que usted no comprenda la batalla que se está dando en este mundo. Y entienda esto, no es como la guerra de las galaxias, que es una lucha, no, amados. Pero es una batalla por su mente, es una batalla por su corazón. Satanás quiere hacerlo dudar a usted. Y lo quiere hacer dudar de la palabra y de las promesas de Dios. Cuando usted duda de las promesas de Dios, no solamente está dudando de la Biblia, sino que está dudando de quién es esta palabra. Usted está dudando de Dios. Y cuando usted duda de Dios, usted pierde fuerza. ¿Usted pierde qué? Fuerza. Y entonces las cosas las hace ya sin la intención de agradar, sin la intención de favorecer el reino al cual usted pertenece. Entonces Satanás quiere hacerlo esto. Y fíjense, amados, hace algunos 3 meses con mi esposa nos pasó algo que yo no había querido tocar, fíjense, pero y estoy delante del Señor contándoles esto. Pero definitivamente que es algo que me hace reflexionar, pues. Que esto no es lo que parece, no es tan sencillo como nosotros a veces pensamos. Y andábamos trabajando el día sábado, es un día de mucho trabajo para nosotros. Y entonces eran más o menos como las 4:30 de la tarde, ya teníamos como 9 horas de estar trabajando ese día. Y entonces fuimos a la última de las localidades en las cuales nosotros trabajamos. Y entonces ahí conocemos a varias personas. Y gracias a Dios, pues tenemos una relación bastante bonita con todos. A todos les he presentado el evangelio. Unos han dicho que sí, otros han dicho que no, pero yo con nadie me enojo porque esa es una decisión bien personal, ¿verdad? Entonces una de estas personas, que por cierto me dijo que no le interesaba nada de lo que es religión, pues era quizás una de las personas más amables de todo el grupo de personas que encontrábamos ahí. Y entonces cuando nosotros llegábamos, inclusive él se hacía un café y compartíamos un momento y platicábamos, nos contaba de su trabajo, le contaba del mío, les contaba un poco de ustedes a él. Y ahí pasábamos, quizás compartíamos cada vez que él llegaba, quizás algunos 15, 20 minutos platicando y luego él se iba. Entonces hace más o menos como 3 meses estábamos ahí y llegó él. Me extrañó que no nos habló. Estábamos los dos sentados, estábamos como en un break, ¿verdad? Porque ya estábamos por terminar la jornada. Entonces estábamos sentados como un pequeño break y él se apareció. Me vio a mí, volvió a ver a mi esposa y se fue. Me extrañó y mira, le di, ¿y qué pasó? Nada, solo vino, nos vio y se fue. Bueno, pasó eso. A la siguiente semana hablamos con otra persona que es uno de los managers del lugar y entonces hablamos con él y le preguntamos, mire, ¿y fulano de tal? Porque solo veíamos el carro estacionado y no pasa nada. Fulano de tal. No me dijo. Hubo un accidente. Porque es una empresa que se trabaja con árboles. Y entonces él trabajaba podando los árboles y tenía una máquina donde meten la madera y la convierten como en acerrín. Entonces él estaba trabajando en eso y hubo un accidente y falleció. No sé qué pasó, ¿verdad? No sé describirles qué fue lo que pasó, supongo que algo con la máquina. Y entonces, y él falleció. De verdad, le dije, ¿cuándo? Hace 3 meses. Y una semana antes lo habíamos visto nosotros. Yo lo vi, brother. Llegó, nos vio.
La vio a ella, me vio a mí, dio la vuelta y se fue. Ni me imaginé nada, sino que yo lo vi. Y entonces me quedé y inmediatamente Luis le dijo al muchacho, mire, pero nosotros lo vimos. Imposible, le dijo. Imposible. Le estoy diciendo que lo vimos. Y él es cristiano también. Y me dice, yo soy creyente, me dijo. Y eso no puede ser. Y yo lo volví a ver y le dije, lo vimos, brother. Entonces, ¿qué explicación le puedo dar yo a eso? Pues no lo sé, porque hay demasiadas cosas que uno ignora. Lo que no ignoramos es este mundo, esta guerra de maldad en la cual nosotros estamos. Y que nosotros creemos que mi vecino, que mi jefe, que mi no sé quién es mi enemigo y tengo yo problemas con esta persona. Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos. Y cuando yo me enojo con mi hermano, cuando yo me enojo con mi tío, con mi papá, con mi primo, lo que estoy haciendo es siguiéndole la corriente al príncipe de este mundo. Y distorsiona mi idea, mi mente y mis órdenes que tenemos de Dios. Y venimos y nos metemos en conflictos, nos metemos en enojos con personas, amados hermanos, que si bien puedan ser utilizados, y a veces nosotros también hemos sido utilizados por Satanás para responder, para hacer cosas que no debimos haber hecho, pero cuando nosotros seguimos empecinados con el enojo, seguimos empecinados con creer que mi problema es con otra persona y no, como dice la Escritura, y no con el enemigo de mi alma, yo hierro el camino. La batalla es espiritual y la batalla, por favor, comprenda esto, no es por su cuerpo, no es por su riqueza, no es por su casa, es por su mente. ¿Es por qué? Por su mente. Allí el centro de operaciones de su vida, donde usted decide qué creer o qué no creer. Allí Satanás quiere entrar, allí Satanás quiere gobernar. Amados hermanos, mire, yo sé que algunos dirán, no, el pastor, no, perdóname, pero yo tengo como 30 años de no tomar, brother. No me va a decir que el tomar estaba tomado o estaba drogado. No. Y lo vimos los dos. Y nos quedamos ahí cuando nos dijo, él falleció hace 3 meses. Yo me quedé como en blanco. El mundo espiritual es algo que existe, real. La Biblia nos enseña, mis queridos hermanos, ya vamos a regresar al texto que nosotros leímos, pero quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 6. Un creyente, amados hermanos, debe creer la palabra de Dios. Debe tenerla por cierta. Si usted duda, oiga esto, si usted duda de una porción de la palabra de Dios, usted tiene que dudar de toda la palabra de Dios. Si algo de la Biblia no es real, puede que nada sea real. Si Dios de algo no tiene control, entonces verdaderamente puede ser que no tenga el control de nada. Si Satanás puede hacer algo fuera de la voluntad de Dios, puede que mi vida espiritual esté en riesgo y Dios no pueda, como no controla todo, no pueda cumplir sus promesas. Entonces Satanás nos quiere infectar la mente. Infectar la mente y el corazón. Créanme que hasta oré para preguntar si hablaba de esto. Porque yo sé que hay personas que tienen un temor a esas cosas. Cada vez que nosotros vamos de regreso todos los sábados a trabajar, allí está el vehículo y nos recuerda la persona esta. Mire lo que dice, por favor, Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así, si no tiene Biblia, ahí están las pantallas. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Versículo 12, y ponga atención a esto, porque no, oiga, es una explicación negativa, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, con algo vivo, algo como nosotros, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amados, si usted se detiene un poquito a pensar en esto, nuestro enemigo es formidable. Si no fuera porque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, habría que temblar.
Oiga bien, habría que temblar. Entonces, amados, el problema es que cuando nosotros venimos a la iglesia, quizás a veces venimos por los motivos equivocados. Muchos vienen a la iglesia porque quieren hacer amistades con personas con supuestamente hábitos correctos, hábitos mejores. Algunos vienen a la iglesia porque quieren dejar un estilo de vida que les ha dañado por diferentes razones y no encontramos la verdadera razón que hemos venido a buscar al Rey del universo. Lo venimos a buscar para que, si usted no es salvo, para que Él le salve. Y si usted es salvo, para mantener nuestra comunión con Él y ser fuertes en todas las cosas que nosotros hagamos. Si usted tiene eso en su mente, usted no va a encontrar problemas para venir a la casa de Dios, porque usted no viene a la casa de Dios por el pastor, por la hermana, no, viene a la casa de Dios buscando a Dios, buscando el consejo de Dios, para que prepare su corazón y usted pueda abrazar más su palabra y mantenerse más en su palabra, amados hermanos. Nosotros no podemos venir a la iglesia pensando que yo vengo por una reforma moral, porque quiero mejorar mi conducta. Ese es trabajo del Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo lo haga en usted, usted tiene que ser parte verdadera del reino de Dios. De lo contrario, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Él es el que toma la palabra y nos hace a nosotros crecer. Cuando regresemos al texto con el que comenzamos, no se abata, bro. Estamos en la casa de Dios. Dios está con nosotros. Y no quisiera que usted llegara a su casa y me diga, ay pastor, no pude dormir. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. Amén. ¿Usted cree eso, brother? Va a tener que tomar su pastilla para poder dormir. Ok, vamos, entonces, volvamos al texto, por favor, porque aquí el Señor Jesucristo está hablando. Y el Señor Jesucristo no se está inventando nada. Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Y si Él lo dice, así es. El único que podría darnos testimonio del reino de los cielos y el reino de la tierra es Él, porque ha estado en ambos. Él no solamente ha estado frente a Dios, sino que dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios. Por eso es que a los ángeles que pecaron, los ángeles que cayeron, ya no hay redención porque ellos estuvieron a la par de Dios. Ya no hay nada que ofrecerles para que puedan cambiar de opinión. Entonces, miren lo que dice. Oiga esto, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Mire, yo soy un pastor bautista, brother. Y soy un pastor bautista de hueso colorado, brother. De la vieja guardia, si usted quiere. Graduado de seminario y amo mi denominación. Amo al Señor por sobre todo, ¿verdad? Y yo no le estoy inventando nada. Ni estoy queriendo meterle miedo, solo quiero que usted vea la realidad. Entonces dice aquí que el espíritu inmundo, ¿de dónde salió? ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? El espíritu inmundo salió del hombre, ¿sí? Estaba cansado. Aquí el Señor está hablando de una posesión demoníaca, no está hablando de otra cosa. Ay, pastor, yo vine aquí a la iglesia para que me diga cómo resolver mi problema. Su problema principal es con Dios, brother. Es como cuando está tapada una tubería. Usted puede destapar una parte de la tubería, pero hasta que quite el verdadero tapón, la tubería se va a destapar. Y su tapón es con Dios, mi hermano. Entonces, oiga esto. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Buscando qué dice? O sea que para ellos es cansado. Y luego dice, entonces, dice, y no lo haya, es decir, anduvo buscando otro lugar. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Mírele, y le habla con propiedad. Y si el demonio habla con propiedad, quiere decir que esta persona no tenía un propietario de verdad. No había allí alguien que pusiera reglas, que levantara un cerco, que pusiera llave a esa puerta. Esa puerta estaba abierta y podía entrar y salir cuando él quisiera. Y entonces dice,
Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya, ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. En otras palabras, cuando la presión demoníaca se fue del hombre, el hombre pues volvió en sí y comenzó a reformarse en su conducta y en su moral. Se retiró quizás de la bebida, de los vicios, de las cosas que más le aquejaban, y comenzó a arreglar su vida. ¿Verdad? No era, podemos decir, no era una mala persona, pero su casa estaba desocupada. Es decir, no había nadie que ocupara el control de esa casa. No estamos hablando de alguien que estaba inconsciente, alguien que estaba consciente, pero con un corazón vacío. Sin alguien con la autoridad para hacerlo caminar bien, y sin la autoridad mayor que este demonio. Y luego dice, ya los vi asustados, hermano, pues sigamos. Entonces va, y oiga esto por favor, y toma consigo otros, ¿cuántos? 7 demonios, y los demonios tenían una característica. ¿Cómo eran? ¿Está conmigo, iglesia? Peores que él. Y entrados moran allí. Y su postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así dice el Señor, así también acontecerá a esta mala generación. Mis queridos hermanos, mire, todos nosotros abogamos por una sociedad moral, una sociedad que tenga una moralidad alta, una sociedad que respete los principios morales, que respete a las personas, que respete los sentimientos de cada persona, que no haya tanto homicidio, que no haya tanto perdición, sino que sea una sociedad mejor. Todos pensamos en eso, también este hombre. Y este hombre cuando se dio la presión demoníaca, comenzó a corregirse. Pero no es la corrección de tu conducta lo que Dios quiere que pase, amados. Y es esta la situación que no hemos entendido. Una casa vacía, cuando usted de repente anda buscando casa que comprar o casa donde que rentar, cuando la casa está vacía, todos vemos bonito la casa, ¿sí? Pero si usted no es sabio para ocupar la casa, de repente comienza a meter un montón de cosas a su casa, hasta que de repente usted tiene que hasta buscar por dónde caminar, porque su casa se llenó de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no tuvo control, no tuvo sabiduría para poder habitar la casa. Pero aquí, amados hermanos, no hablamos de una persona que no tuvo sabiduría para cuidar su casa. No podía hacerlo. Para esta persona era imposible cuidar su casa porque se estaba enfrentando con poderes más fuertes que él. La Biblia dice que la única manera como un hombre fuerte puede ser quitado de ahí es que venga otro hombre más fuerte y lo venza. Por eso apareció nuestro Señor Jesucristo y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Amados hermanos, y nos llama a todos. No es que el Señor Jesucristo viene y igual que hace el diablo y se mete. No, Él hace el llamado. Él nos busca, manda la palabra para que nos la prediquen. Pero somos nosotros los que la escuchamos y decidimos. La cuestión es que no decidirse por Cristo es verdaderamente también una decisión. Entonces el problema, amados hermanos, es que no hemos entendido y queremos comportarnos bien, queremos mejorar, quiero dejar de fumar, quiero dejar de tomar, quiero dejar de hacer tal cosa, quiero colaborar con cual causa, esto y lo otro, y tratamos de hacer buenas cosas, buenas obras. El problema es con esto, mi hermano, que por ejemplo en Isaías 64:6, mire lo que dice, qué interesante lo que dice, porque si usted es de aquellas personas que considera que haciendo buenas obras usted va a agradar a Dios y va a tener un lugar en el cielo, mire, yo quisiera que usted pudiese leer lo que dice Isaías 64:6. ¿Lo tiene ahí? Oiga esto, si bien todos nosotros, oiga esto,
Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, usted quiere hacer buenas obras, pero quiero decirle que delante de Dios nosotros nacimos en pecado. Oiga por favor, nacimos en pecado. Pecamos todos los días y Dios es santo, y no solamente es santo, sino que es 3 veces santo. De tal manera que si Cristo no ha redimido su vida, sus obras siguen siendo como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia no son aquellos que ocupan los mecánicos, ¿verdad? No. Eran ¿cómo se llaman? Las toallas sanitarias de aquel tiempo. Eso eran los trapos de inmundicia. Y dice la Biblia que nuestras mejores obras, sin Cristo, esos son. No importa lo que usted quiera hacer, brother. Sin Cristo. Nosotros llamamos a los hermanos que ya se bautizaron, venga y vamos a servir, y qué bueno, ¿verdad? Pero la verdad es que como entendemos que ya se bautizó, entendemos que ya recibió al Señor Jesucristo y que ya nació de nuevo, que su corazón está redimido y que sus obras ya no son más delante de Dios trapos de inmundicia, porque han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Se entiende eso? Amén. Entonces, por eso, venga hermano, sirvamos y esto y lo otro. Pero cada uno de nosotros debería de darse una respuesta sobre esto. ¿Quién está, mi querido hermano? ¿Quién está en el trono de su corazón? Y esto es importante que usted lo pueda leer, porque lo puede entender, amados, porque Satanás, igual que todos sus emisarios, solo tienen un solo objetivo. Esto está en Juan 10:10, y usted conoce el texto. El ladrón no vino sino para 3 cosas. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? Para hurtar, para matar y para destruir. En cambio, Cristo vino para que tengan vida y la tengamos en abundancia. Entonces, si nosotros no nos hemos preocupado por una relación personal con el Señor, no nos hemos preocupado por rendirnos al Señor, porque el señorío de Cristo esté en nosotros, su corazón está vacío. Y aunque usted me diga, no, pastor, yo estoy enamorado. Ay, amado, pregúntele a cualquiera que tenga más de 30 años, ¿no? Pregúntele. Amados, si usted quiere llenar su corazón, llénalo de amor por Cristo. Llénelo con Cristo. Ninguna cosa de este mundo lo puede liberar de esto. La Biblia dice que en pecado me concibió mi madre. Es decir, que nacimos sin protección de estas acechanzas. Y solo cuando venimos a Cristo es que la situación cambia, mis queridos hermanos. Y entonces, cuando nosotros pensamos todas estas cosas, y cuando yo veo a los hermanos, ¿verdad?, que de repente deciden, ya no voy a llegar a la iglesia, y quizás dejan a sus niños por allá, o no sé, consideran a la iglesia quizás como un grupo de personas nada más, y no como un grupo de personas redimidas por el Señor. Que la Biblia dice que donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré. Es decir, que aquí en medio de nosotros está el Señor. Y entonces la presencia del Señor, oiga bien por favor, la presencia del Señor inhibe, expulsa en el corazón de cada creyente cualquier acechanza del enemigo. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo cuando usted le ha entregado su corazón al Señor? El enemigo no tiene oportunidad de entrar, ya no somos terreno habitable para Satanás. Pero mientras nosotros no nos decidamos por Cristo y decidamos por reformas nada más morales, vamos a continuar siendo víctimas de eso. Y el hombre cae, se levanta, cae, se levanta. Y yo veo a algunas personas, ¿verdad? Mire, es que a mí el diablo me tiene acechado. A veces, amados, por ejemplo, escuchaba hace muchos años en un concierto, Marcos Witt decía que al demonio de la envidia,
fuera, demonio de no sé qué, fuera. Desde entonces todas las iglesias reprendiendo al demonio de la envidia. Amados hermanos, la Biblia dice que esas son obras de la carne. No es ese el problema. No es orando para el demonio de la envidia salga, el espíritu de la envidia, no. Es rindiendo el corazón a Cristo y permitiendo que el Espíritu Santo produzca en nosotros los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad y todas estas, amados. No es que vamos nosotros a reprender. El apóstol Pedro dice que algunos líderes espirituales no entienden a las potencias espirituales que son mayores que nosotros y deciden reprenderlas cuando el ángel Gabriel, cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió. Oiga, el ángel Gabriel no se atrevió a reprender a Satanás, sino que le dijo: que Jehová te reprenda. En otras palabras, no es usted quien tiene autoridad sobre los demonios, es Jesucristo. La Biblia dice que Dios está poniendo a todos los enemigos de Cristo bajo el estrado de sus pies, bajo sus pies. Y si los pone bajo los pies de Cristo, es que también está bajo los pies de su iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero mientras nosotros no nos enfoquemos bien y no sepamos a qué reino nosotros servimos, cuando todavía pensemos que ser cristiano es un juego, ¿verdad? Cuando pensemos que ser cristiano es venir a un lugar, conocer a varias personas que piensan lo mismo que yo y no pensamos que es nacer de nuevo, es una vida nueva en nuestro corazón. Entonces somos, amados, somos víctimas de este golpe, y es algo que continúa sucediendo. Lo que pasa es que ahora se atribuye a muchas cosas más. Quisiera que fuera, por favor, a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16, por favor. Porque nuestro corazón, amados, oiga, y porque de repente nos dice: mire, el corazón distraído, la persona que no está haciendo nada, es el taller de muchos malos hábitos. No, hermano. Estamos hablando, o Cristo está en su corazón, o su corazón está vacío. Aunque usted tenga enfoque tenga metas específicas, quiero lograr esto, y esté emprendido de hacerlo, su corazón sigue estando vacío. Porque nadie más puede entrar ahí que Cristo o Satanás. Sencillo. Mira lo que dice, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amados, mire, se trata de tener alguien, un dueño en nuestro corazón. Se trata de verdaderamente rendirse a Cristo. Y es que, amados, mire, en el capítulo 3 de Juan, no lo busque, se acercó un maestro de Israel. Se acercó y buscó a Cristo. Lo buscó de noche porque tenía miedo que lo descubrieran, porque era contra la creencia de la mayoría de sus compañeros. Y entonces se acercó, él creía, él tenía un corazón, ¿cómo les puedo decir? Una mente positiva delante del Señor. Y entonces se acercó de noche y le dijo, lo llamó maestro, le dijo. Y entonces empezó a hablar, pero el Señor Jesucristo sabía que conoce nuestros corazones. Cuando usted se acerca al Señor, Él conoce lo que somos, Él conoce lo que pensamos. Él conoce, oiga bien por favor, nuestro pecado. El rey David decía, mi pecado está siempre delante de ti. Es decir, que cuando usted va a Dios, su pecado llegó primero. ¿Es algo mío? ¿No podemos evitarlo? No podemos evitar eso. Entonces, este hombre llegaba con una duda. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? El Señor sabía, él no explicó la duda. Él no le dijo nada. Oiga esto, por favor. Él no le dijo nada al Señor sobre la duda que llevaba, pero el Señor que conoce el corazón, óigame, el Señor que conoce el corazón,
le explicó, le dijo tajantemente que si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Y esa era la pregunta de Nicodemo. Él quería estar seguro al respecto. Él no estaba satisfecho con su religión. Él quería algo que le diera más firmeza. Y el Señor le estaba diciendo, tienes que olvidar todo lo que crees. Y tienes que pensar de nuevo. Tienes que comenzar de nuevo. La Biblia no narra que Nicodemo le haya dicho sí al Señor, sino que se fue con la misma duda. De hecho le dijo, ¿y cómo un hombre puede nacer de nuevo? Él sí entendió, pero él no aceptó. Entonces, amados, la situación es que cuando venimos a Cristo con sinceridad, sucede algo espiritual en nosotros. Cuando usted viene a Cristo, venimos a Él, la Biblia dice que nuestro estado antes de conocer a Cristo era uno solo y era invariable. Todos los que sin conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos a Él, la Biblia dice que nuestro estado es muertos en delitos y pecados. Así. No importa que usted haya tenido una vida religiosa, no importa que usted haya prendido no sé cuántas velas, no importa que usted haya participado en tal cosa. Si usted no ha conocido a Cristo, no había conocido a Cristo, venimos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios cuando venimos a Él en fe y confiamos en Cristo en fe, porque no se trata de, como dijimos hace un rato, de reformas morales. Se trata de saber que no tengo lo suficiente para poder recibir esa salvación que Dios ofrece. No califico porque puedo hacer mi mayor esfuerzo y sin embargo con mi mayor esfuerzo siempre me voy a equivocar, siempre voy a errar al blanco. Mi meta, aunque yo vea el blanco y cuando el Señor Jesucristo dice, sed santo porque yo soy santo, alguien puede decir, yo quiero ser santo, pero mi mira está distorsionada. Y aunque trate de apuntar bien y haga yo mi mayor esfuerzo, no logro dar en blanco. Y entonces tengo yo que rendirme a Cristo, depender de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. En otras palabras, morir a mis deseos carnales y rendirme a la vida espiritual que Dios quiere darme. Cuando yo confío en la bondad de Dios y en el sacrificio de Cristo, es que Dios me hace a mí nacer de nuevo. Yo nazco espiritualmente, yo vengo a la vida espiritual y entonces dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y comienza nuestra vida espiritual. Y comienza de verdad nuestra relación con Dios. La Biblia enseña, amados hermanos, y el Señor Jesucristo mismo lo dijo, que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega al Padre sino por mí. Y mientras usted no regrese al Padre mediante Jesucristo, su corazón sigue estando vacío. Y al estar el corazón vacío puede ser habitado por cualquiera. Y de repente nosotros venimos y tomamos decisiones en razón de nuestras emociones y de nuestra carne. Y dicen los psicólogos que nosotros seguimos tomando las mismas malas decisiones porque tenemos ya un molde en nuestra mente que nos lleva exactamente a lo mismo. Y por eso es que cuando venimos a Cristo y confiamos en su palabra nos guía a tomar mejores decisiones. Mire, cosas que usted dice, no, pero es que esto yo considero que, pero si usted confía en la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios le va a quitar, como la Biblia dice, ¿hasta cuándo simple vas a permanecer en tus simplezas? Que dice la Escritura en el libro de Proverbios que la sabiduría se pone en las calles y dice, vengan. O sea, Dios quiere dar su presencia, Dios quiere dar su sabiduría, Dios quiere dar su bendición, pero no la tira a la garduña, ¿se entiende esa expresión? No lo tira, agarre quien quiera, sino que lo hace a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, porque Jesucristo fue la ofrenda perfecta. Mientras esto no suceda en el corazón del hombre, su corazón volverá
a estar vacío, solo, sin Cristo. Y vamos a permanecer así mientras no nos rindamos al Señor. Mire, hermano, con esa visita que tuvimos con mi esposa, muchas cosas en mi mente se sacudieron. Y tuve yo que ir a mi casa, abrir la palabra y volver a ver qué es lo que qué es lo que la palabra de Dios dice sobre todas esas cosas. Y me puedo dar cuenta que simplemente fue una acechanza de Satanás. Yo no sé, amados. Y mire, y Satanás no tiene ningún problema con golpear, con chocar, con tentar, con provocar a quien sea. Provocó al Señor Jesucristo. Y si provocó al Señor Jesucristo, ¿a dónde quedamos nosotros? ¿Qué fuerza podemos tener contra este ataque si no es Jesucristo? Amados, mire lo que dice por favor Juan capítulo 15, versículo 4, por favor. Y les digo, amados, cuando yo veo a las personas que su vida cristiana la toman tan a la ligera y que no importa, pues, y que me enojé con fulano, ya no voy a la iglesia, ya no quiero nada, ya no. Y se olvidan de su vida cristiana. Y lo peor que cuando son padres y sus hijos están pequeños, con que amados, mi hijo menor, este muchacho que está aquí, y yo sé que mi vida espiritual influye en él, para bien o para mal. Ya no digamos cuando tenemos pequeñitos. Lo que usted hace o lo que usted deja de hacer influye en sus hijos. Amados, si usted es servidor, amados, de la manera como usted sirve, influye en sus hijos. Y sus hijos toman decisiones con su presente. Ellos toman decisiones en relación a su futuro y el servicio en el Señor. Y cuando nosotros hacemos algo por nuestro estado de ánimo, nos olvidamos de esta vida espiritual que es tan fuerte, que nos puede ser tan de bendición si usted está en Cristo, o nos puede ser tan de tristeza y derrota y muerte si usted no está en Cristo. Miren lo que dice, por favor, Juan capítulo 15, versículo 4. Dice así. Oiga, este no es una sugerencia, por favor, no es una sugerencia. Permaneced en mí y yo en vosotros. En otras palabras, es una búsqueda activa, una búsqueda personal activa. No es que el tiempo que me quede libre, no, es que yo busco el tiempo. Amados hermanos, en esta vida tan convulsionada, nunca tenemos tiempo. ¿Sí o no? Y si usted tiene alguna meta económica, es de más, no tiene tiempo. Aquí en este país no pasa como en los nuestros, pues, que usted tiene su trabajo y de ahí no pasó. Aquí no, aquí usted puede tener hasta 3 trabajos. Y usted, me quiero comprar una casa, tengo que hacerlo del down payment, y entonces voy a trabajar 16 horas diarias, 7 días a la semana, si usted quiere, y usted lo puede hacer, y reventarse, y qué sé yo, ojalá no se muera antes de que tenga la casa, pero usted puede hacerlo, amados. En este país tan convulsionado, tener tiempo para el Señor no es por si acaso me queda tiempo, es que yo tengo que hacer mi tiempo, es que yo tengo que apartar, se lo voy a decir cristianamente, tengo que santificar tiempo de mi vida para entregárselo al Señor. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, el pámpano es el palito, digamos, que sostiene el fruto y que está pegado a la vid. Entonces, el palito en sí, si usted lo corta de la vid, si usted lo corta del árbol, no puede dar nada. Entonces dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así, oiga esto, amados hermanos, esa es una imposibilidad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede de ninguna manera. Si usted se desconecta de Dios, si usted se desconecta de Cristo, no puede hacer algo que agrade a Dios. Entonces dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5, por favor.
Yo soy la vid, dice Cristo. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, amados, el cristiano debería ser la persona más responsable, sí, en su trabajo, en su casa, con su familia, con todas las cosas que se comprometa, pero debería de ser la persona, su responsabilidad mayor. Y eso entiéndalo, amados. Su responsabilidad mayor no es su familia. Su responsabilidad mayor no es su casa. Su responsabilidad mayor es su relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice su trabajo, su casa, guarda a sus hijos, lo guarda a usted. Si Dios decide cortar todo, lo corta, brother. Y si Dios dice, no, aquí va a haber bendición, aunque quieran cortarle la bendición, nadie podrá. Por eso es que debemos de permanecer en Cristo, activamente, positivamente. Ahora, nosotros podemos llenarnos de cualquier cosa, pues. Mire, hoy, esta semana me asusté. Llega todas las semanas lo mismo que le llega a usted, el reporte de tiempo en pantalla, ¿sí? Hágase como que no sabe qué es eso, pero todos los domingos llega. Y yo estaba haciendo esto y me llegó a mi teléfono. Y como me he metido a hacer unos, ¿cómo se llaman? Unos reels, ¿verdad? Entonces, de los sermones, me informan que dediqué esta semana diariamente 5 horas, 18 minutos a estar frente a la pantalla. Dios mío, no me caí porque estaba sentado, mi hermano. Decía un pastor que Dios permitió las redes sociales para que nosotros nos pudiésemos dar cuenta que sí tenemos tiempo. Porque, ¿cuál será su reporte? Algunos han de estar diciendo, ay, por eso se aflige, pastor, supiera el mío. Porque tenemos tiempo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que buscar, tenemos que afirmarnos, amados. Mire, ¿por qué no sigo hablando del evento que les cuento primero? Porque eso no importa, iglesia. Lo importante es Cristo en mí. Mi hermana Luisa siempre termina con una cita de la palabra de Dios. No se olviden, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está con nosotros, la Biblia, ¿qué es lo que dice, amados hermanos? ¿Qué es lo que dice allá en Romanos 8? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios está de su lado, no importa quién sea su enemigo. Ya ganó. Pero si Dios no está de su lado, ¿qué aflicción? Ahora yo le quiero preguntar, ¿quién está en el trono de su corazón? Piénselo bien. Porque es una pregunta bien personal. Y es una pregunta que si no es la correcta, amados, esta noche usted debería darle solución. Fíjense que dice el Efesios capítulo 1, versículo 13, por favor, ya estamos para terminar. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pastor, ¿y cómo hago para que esas cosas no me sucedan a mí? Si usted quiere saber la anécdota, si usted vino tarde, ahí lo busca en el sermón, ahí en las redes. Porque, amados, yo me quedé en blanco. Le digo que me quedé en blanco. Ver a una persona que tenía 3 meses, yo no sabía, pero que tenía 3 meses de haber fallecido. Y pues, mientras yo no sabía, no pasa nada, pues. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando me dijeron, él murió hace 3 meses. Dios mío. De ahí salimos, mire, salimos de ahí, lo vimos, ¿verdad? Sí lo vimos, porque sí lo vimos. Llegó y entró donde nosotros estábamos. Lo vio a ella, me vio a mí y se fue. Solo dijimos eso y nos fuimos callados hasta la casa. Me fui a sentar, a abrir la Biblia, a encontrar la fuerza, el refuerzo de mi corazón, que es la palabra de Dios. Entonces, mire lo que dice, por favor.
Efesios capítulo 13, versículo 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, mire lo que dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Yo quiero que vea este versículo, por favor. Versículo 13, pongámoslo, y ponga atención. Porque a nosotros siempre nos han vendido la idea que el bautismo en el Espíritu Santo es una actividad posterior a haber recibido al Señor. Vea lo que dice aquí. En él también vosotros, en Cristo, habiendo, ¿cómo conocimos a Cristo? Mire cómo conocimos a Cristo. Ve el texto. Habiendo oído el ¿qué? La palabra de Dios. No hay manera de conocer a Dios si no es a través de su palabra. Habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Ahí mismo lo dice. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, es decir, oyó el evangelio, oyó la predicación y usted creyó en Cristo. Cuando usted creyó en Cristo, mire lo que pasó. Habiendo creído en él, oiga lo que dice, ¿fuiste qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos dio un sello, amados, que nosotros no podemos ver, pero que toda vida, todo ente espiritual que nosotros no vemos, sí lo puede ver. Sabe que somos propiedad de Dios. Y eso, amados hermanos, las arras es una especie de contrato, ¿verdad? Que se va a cumplir a futuro. Es una promesa que Dios va a cumplir su palabra. Y entonces dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, el Espíritu Santo en usted representa la promesa de Dios, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el Espíritu Santo va a estar en usted? Hasta la redención, oiga esto, hasta la redención de la posesión adquirida, es decir, hasta que esto mortal se vista de inmortalidad. Hasta esto, amados hermanos, que está corrompido, se vista de incorrupción. Hasta entonces el Espíritu Santo se va a apartar de mí, porque yo voy a estar delante del Señor y no voy a necesitar que Él me habite, porque yo voy a estar enfrente de Dios. La Biblia dice que ni siquiera vamos a tener necesidad del sol, porque su presencia, su gloria iluminará todo. Amados hermanos, mire, y dice, para alabanza de su gloria, es decir, que Dios haga salvo a una persona como este servidor, no depende de mí. Es para gloria de Dios, porque Dios lo hizo todo. Amados, una de las cosas que me preocupa mucho cuando veo el actuar de los hermanos es la poca responsabilidad de su propia vida espiritual. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar, con esto termino. Y la semilla, porque en tiempos bíblicos primero se tiraba la semilla y luego se araba, para que la semilla quedara en medio de la tierra. Entonces el sembrador tiró la semilla, y la semilla, como era aventada, cayó en diferentes tipos de tierra. En unos, en el camino, cayó la semilla, pero como era duro el camino, de tanto que había sido pisada, la semilla quedó ahí. ¿Qué pasó? La Biblia dice que los pájaros fueron y se comieron la semilla. Más adelante el Señor explica que quien quitó la semilla del corazón de este tipo de persona es Satanás. ¿Usted cuántas veces ha visitado una iglesia? No sé. ¿Pero qué ha pasado? No ha pasado nada. ¿Sabe quién lo visitó? Para llevarse la semilla y que esa semilla no germine. No es otro que el diablo. Habla de 3 tierras más. Unas que parece que dan fruto, pero no dieron fruto. Crecieron un poquito, pero se secaron. Y solo una de las 4 dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mi deseo ahora no era meterles miedo ni nada, pero yo vi que algo se asustaron. Mi deseo es que despierte y entienda que su responsabilidad espiritual, que su vida espiritual no es responsabilidad de sus líderes, es responsabilidad suya. Leer la palabra es su obligación.
Orar todos los días es su responsabilidad. El hacer todo lo necesario, sendas derechas para que su pie no se caiga, ni se desvíe ni a izquierda ni a derecha, es su responsabilidad. Tratamos nosotros de ayudarle. La Biblia dice que a nosotros los que predicamos, los líderes, Dios nos ha dado la pasión como que si nosotros tuviésemos que dar cuenta por usted. Pero dice, ¿cómo qué? No que tenemos que dar cuenta. Porque en aquel día, porque va a pasar, porque la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Yo no voy a estar con usted. Su papá o su mamá no van a estar con usted. Su esposa o su esposo, que a veces es el tropiezo por no venir a la iglesia, no van a estar por usted. Sus hijos, usted no estará por sus hijos. Usted va a estar delante de ese encuentro que vamos a tener con Cristo. Y ese día, usted va a decir qué hizo con toda la palabra y las señales que Dios mandó a su vida y qué decisiones tomó. Iglesia, seamos responsables por nuestra propia vida espiritual. Demos fruto. Dar fruto es abrir su corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer con usted a través de la palabra, a servir, a orar, a hacer todo lo que Dios quiera, a extenderle mi mano a otros cuando sea posible y cuando sea necesario. Y así nuestra vida va siendo fortalecida. Amados, mire, ¿sabe lo que Santiago le dice a los creyentes respecto a Satanás? Yo recuerdo que una vez fui a ver una película de estas diabólicas, ¿verdad? Y que donde un sacerdote boxeaba con Satanás, ¿verdad? Y había sido boxeador el sacerdote y cosa seria, ¿verdad? Yo vi cuando se estrenó, bro, hace ratos, ¿ah? Pero no es así. No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no sabemos. Y dice Santiago que como creyentes lo único que tenemos que hacer ante las acechanzas del diablo es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Cuando vea el sello que usted tiene, si lo tiene, y si no, hoy podemos ayudarle para que el Espíritu Santo selle su corazón. Cuando vea su sello, sabrá que ahí no hay lugar para él.